Bueno, mi nombre es José Daniel Hoyos Núñez. Mi grupo está conformado por Stephanie Chamorro, Catherine Alvis, Roberto Martínez y Alex Valeta. En el día de hoy venimos a exponerles el tema de las sociedades anónimas. Empezamos por darles un breve recuento sobre los antecedentes de estas sociedades. Las sociedades anónimas se remontan a la Europa del siglo XVIII, cuando el descubrimiento de nuevas tierras, el riesgo y el costo de las expediciones marítimas hizo esta clase de viajes bastante riesgosa, por lo cual los mercaderes y los comerciantes de la época decidieron que necesitaban una especie de garantía que les garantizara a ellos el éxito y les garantizara su capital, ¿cierto? Entonces, de ahí se constituyeron las sociedades anónimas. A lo largo del tiempo, estas sociedades han llegado a sufrir bastantes cambios. Uno de ellos, y quizás el más significativo, fue la privatización de las sociedades anónimas, puesto que estas sociedades, por estar constituidas en gran parte por capital del Estado, pertenecían a la soberanía del Estado de la época. Entonces, pasaron de la soberanía del Estado a estar privatizadas y manejadas por personas independientes, socios independientes. Las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas son un tipo societario compuesto por un mínimo de 5 personas y en la cual cada socio es un accionista al cual le corresponderán unos dividendos de acuerdo al capital que haya dado a dicha sociedad. Las sociedades anónimas cuentan con 4 características principales. Primero, que tienen personalidad jurídica. Segundo, que el patrimonio, o sea, la empresa solo responderá hasta el patrimonio que tiene disponible. La empresa deberá tener una razón social única y el nombre deberá seguir por las siglas SA. La constitución de las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas, como todo tipo societario, debe estar constituida por escritura pública y debe estar registrada en la respectiva Cámara de Comercio, tanto de su sede principal como en las sedes, en sus sucursales, si es que las tienen, dado el caso. Las sociedades anónimas se constituyen por acciones que tendrán unos dividendos de acuerdo al capital que cada socio haya aportado a dicha sociedad. Las sociedades anónimas se constituyen con mínimo 5 accionistas. Estas sociedades anónimas tienen que tener el nombre, debe estar precedido por las siglas SA. Y el patrimonio social, la empresa va a responder principalmente hasta donde llegue su patrimonio social. Una de las principales empresas anónimas, sociedades anónimas que tenemos en nuestro país son empresas tales como Avianca S.A., Bimbo S.A., Ecopetrol S.A., Grupo Éxito S.A. Son unos claros ejemplos de sociedades anónimas en nuestro país. Me corresponde hablar sobre la responsabilidad de los socios. Bueno, esta responsabilidad en la sociedad anónima, al igual que en la responsabilidad limitada, los socios no responderán personalmente y con sus propios bienes de las deudas sociales frente a terceros, ya que la responsabilidad de los socios se circunscribe exclusivamente al capital aportado por cada uno para contribuir a esa sociedad, es decir, a los bienes y al patrimonio de los accionistas, ¿sí? Al patrimonio de la sociedad. Hay unos mecanismos de protección de los accionistas. El Código de Comercio señala algunos mecanismos de protección de los accionistas, como el reparto de utilidades, el derecho de retiro, la acción social,
la divulgación de acuerdos entre accionistas, entre otros aspectos. Adicionalmente, pues para estas sociedades, que tienen pues títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores y emisores, los accionistas cuentan con mecanismos pues adicionales de protección, ¿sí? Como lo son, por ejemplo, pues las normas, ofertas públicas e informaciones pues relevantes, ¿sí? Está el decreto 555 del 2010, así como las facultades pues de jurisdiccionales que tienen la Superintendencia Financiera para la protección de los accionistas minotorios. Está la ley 446 de 1998, ¿sí? Consideraciones de propuestas de accionistas que representan pues un 5% de la acción suscrita por parte de la junta directiva, solicitud de autoridades especiales, y está la ley la ley 964 de 2005, ¿sí? Esos mecanismos pues de protección que había pues de pronto nombrado anteriormente, como el reparto de utilidades, el derecho de retiro y eso, los voy a desglosar un poquito mejor. Entonces el reparto pues de utilidades por lo menos deberá distribuirse en el 50% de utilidades en sociedades diferentes de las anónimas, ¿sí? Está el 70% de esas sociedades anónimas en el evento de que se quiera distribuir menos el porcentaje pues señalado, se requiere pues una mayoría especial para su aprobación, y correspondiente al 78% de las acciones o cuotas de intereses representadas pues en la reunión. Sí, está el derecho de retiro. El derecho de retiro busca que frente a unas específicas determinaciones de gran trascendencia pues que eventualmente pueden afectar los intereses de los accionistas, los socios ausentes o disidentes tienen esa posibilidad de separarse anticipadamente, ¿sí? De esa sociedad, con un siguiente reembolso de su aporte. El derecho de ese retiro procede cuando hay una transformación, una fusión o una escisión que imponga que los socios den una mayor responsabilidad, o que impliquen pues una desmejora de los derechos patrimoniales, ¿sí? Una disminución pues como a ese porcentaje del valor patrimonial o del valor como patrimonial de la acción, ¿sí? O cuando pues esa sociedad va a realizar una cancelación voluntaria de esa inscripción de sus acciones en el registro pues nacional de valores, ¿sí? Y emisores. Entonces para seguir con esto, pues el derecho de retiro solo se puede ser como que ejercido por los socios que son ausentes, ¿sí? Respectivamente, dentro de los 8 días siguientes a la fecha a la cual se adoptó la respectiva decisión, ¿sí? Está la acción social de responsabilidad. Esa acción de responsabilidad social, ¿sí? Es una acción o una actuación que va dirigida contra el administrador pues o los administradores cuya conducta ya sea violatoria de la ley o de aquellos estatutos que son sociales, han causado un perjuicio a la sociedad. Entonces a los socios
y o terceros. La acción social de esa responsabilidad contra los administradores corresponde a la compañía previa. Sí, es una decisión de la Asamblea General que podrá ser de pronto adoptada aunque no conste en el orden del día. En este caso, la convocatoria podrá se podrá realizar por un número de socios. Un número de socios que represente por lo menos el 20% de las acciones en que se haya, se haya dividido pues el capital social. Sí, esa decisión se tomará por la mitad más una de las acciones representadas en la reunión. Esto implicará una remoción del administrador. ¿Sí? Sin embargo, en el evento que una vez adoptada la decisión por la Asamblea no se inicie una acción social de responsabilidad dentro de los 3 meses siguientes, esta podrá ser ejercida por cualquier administrador, ¿sí? El revisor fiscal o por cualquiera de los socios en interés de la sociedad. En este caso, los acreedores que representen por lo menos el 50% del pasivo externo de la sociedad podrá ejercer la acción social, siempre y cuando el patrimonio de la sociedad no sea suficiente para satisfacer sus créditos, ¿sí? Entonces están también los emisores de valores. Para los emisores de valores está la ley 446 de 1998 que ya había mencionado anteriormente. Esta prevé que todo accionista que no represente más del 10% de las acciones en circulación y que no tenga representación en la administración de la sociedad podrá acudir a la Superintendencia Financiera de Colombia, ¿sí? Cuando considere que sus derechos han sido de pronto vulnerados directamente o indirectamente como resultado de las actuaciones, ¿sí? De la junta directiva, de la asamblea pues, de accionistas o de los representantes legales de la sociedad. ¿Sí? La ley 964 del 2005 también, que ya pues la había mencionado, esta señala lo siguiente, ¿sí? Unas propuestas de la junta directiva, un número plural de accionistas que representen por lo menos el 5% de los accionistas que estén suscritas en la sociedad. Sí, podrá presentarse propuestas y peticiones de la junta directiva siempre que estas no se traten sobre sectores industriales o informaciones estratégicas, ¿sí? Autorías pues especializadas, un número plural de accionistas que presenten por lo menos el 5% de los accionistas suscritas en la sociedad podrán solicitar a su costa que se lleve a cabo una autoría especializada sobre los documentos autorizados por el Código de Comercio. Siempre que su realización sea definitiva o que sea debidamente pues fundamentada, estas autorías no podrán versar sobre esos documentos que sean de carácter reservado, sino sobre materiales materiales que sean adoptados por el revisor fiscal, ¿sí? Frente a un 5% previsto de esas autorías, de esas auditorías, la sociedad podrá determinar un porcentaje inferior en función de una estructura social, ¿sí?
El decreto 2555 del 2010, en relación con esa información relevante, establece quiénes serán los responsables de establecer esos mecanismos de revelación, así como brindar a los accionistas y al mercado toda la información de interés de forma permanente, oportuna y actualizada. En relación con la situación pues jurídica, ¿sí?, contable, la financiera y en general pues de todo el interés, con el fin de que estas sean presentadas, que sean divulgadas de manera veraz, que sean de manera clara, de manera suficiente. Es una forma que un inversionista prudente y diligente la tenga pues presente al momento de tomar una decisión en esa inversión. Muchísimas gracias. Stephanie Chamorro. A continuación les hablaré un poco sobre la dirección y administración de la sociedad anónima. Bueno, encontramos que esta cuenta con una serie de órganos considerados en el Código de Comercio. Bueno, primeramente encontramos la Asamblea General de Accionistas, pues este es el máximo órgano administrativo de la sociedad. Está constituido por accionistas reunidos en un mismo quórum, bajo las condiciones previstas en los respectivos estatutos que designan la Junta Directiva. Esta asamblea tiene como función general designar o disponer de las reservas, además de las legales, como fijar el monto del dividendo, así la forma y los plazos en que ésta se pagará, ordenar las acciones que le correspondan contra los administradores y funcionarios directivos o revisores fiscales, como son elegir, remover libremente a los funcionarios cuya asignación le corresponda. Disponer de determinada emisión de acciones ordinarias, sea colocada sin sujeción de preferencia, por lo cual se requiere el voto favorable de no menos del 70% de los accionistas presentes en una reunión, adoptar medidas que exigiera el interés de la sociedad, las demás que señala la ley o los estatutos, y las que le correspondan a los otros órganos. La Asamblea General puede realizar las reuniones siempre y cuando lo permitan y lo crean necesario. Estas reuniones se clasifican en ordinarias y extraordinarias. Con respecto a las reuniones ordinarias, señalan en su artículo 422 del Código de Comercio que en caso de que ésta no fuese convocada, se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de abril a las 10 a.m. en las oficinas de su domicilio principal donde funcione la administración de la sociedad, pues los administradores permitirán por derecho propio de inspección a los accionistas o a sus representantes legales durante los 15 días anteriores a la reunión. En cuanto a las reuniones extraordinarias, se convocan cuando hayan circunstancias imprevistas o urgentes que ameriten convocar. En virtud de lo señalado por el artículo 423 del Código de Comercio, dice que establece quiénes podrán convocar a reuniones extraordinarias de Asamblea General de Accionistas. Encontramos que la Junta Directiva, el representante legal, el revisor fiscal, la Superintendencia de Sociedades, quórum y mayorías decisorias. El quórum para deliberar y las mayorías requeridas para tomar decisiones están fijadas en el artículo 427 del Código de Comercio. La mayoría absoluta es el 50% más 1, pero esto varía dependiendo de los estatutos que pueden considerar mayorías diferentes y superiores a esta. La Junta Directiva de Sociedades Anónimas, encontramos que están obligadas a conformar la Junta Directiva 3 miembros, cada uno con sus respectivos suplentes. El constituir la Junta Directiva debe tener limitantes que impone el artículo 435. Los miembros de la Junta son elegidos por la Asamblea General de Socios,
Respecto a las atribuciones que tiene la Junta, el Código de Comercio en su artículo 438 señala cuáles son. El artículo 37 del Código de Comercio señala que la Junta podrá ser convocada por ella misma o por el representante legal o asimismo el revisor fiscal o cualquiera de los miembros que actúen como principales. Bueno, ¿quiénes son los representantes legales de una sociedad anónima? El representante legal será designado por la Junta Directiva o por la Asamblea de Socios. Así lo establece los estatutos y deberán contar con un suplente. El representante legal puede ser removido en cualquier momento o ser elegido o reemplazado indefinidamente. La designación del representante legal debe ser inscrita en un registro mercantil. La sociedad anónima. Bueno, encontramos que cada accionista tiene derecho a una porción de sus utilidades según la participación de la sociedad. Los dividendos deben de ser aprobados por la Asamblea de Socios y deben de estar fundamentados en los estados financieros. Ante la distribución de los dividendos, se debe apropiar lo correspondiente, pues principalmente la reserva legal de los estatutos, o lo mismo que es la provisión para el pago de los impuestos. Los dividendos pueden ser pagados en efectivos o mediante nuevas acciones, pero en este último caso se requiere la aprobación por lo menos del 80% de la representación de las acciones. En este caso, en caso de no existir tal aprobación, solo se puede hacer quien voluntariamente así lo acepte. En cuanto a la distribución de las utilidades, pues esta debe ser aprobada por el 78% de los accionistas. Si no se consigue la mayoría, se debe de distribuir por lo menos el 50% de las utilidades previas a la aplicación de las utilidades para enjugar las pérdidas si las hubiere. Muy buenas noches, doctora María de Carmen Mesa, mis compañeros. Mi nombre es Roberto Martínez y prosigo con la exposición que a nuestro grupo nos tocó. A mí me tocó transformación de las sociedades. El máximo órgano de la persona jurídica puede decidir el cambio de naturaleza societaria adecuando los estatutos y cumpliendo los requisitos legales correspondientes a la sociedad elegida. Características de esta transformación. Primera característica. El cambio de tipo societario puede ser de una sociedad civil a una comercial y viceversa. Segunda característica. Una vez transformada, la sociedad debe cumplir con las obligaciones propias del nuevo tipo societario que adopta. Tercera característica. En la reunión que se apruebe la transformación a sociedad por acciones simplificadas SAS, debe estar presente o representados todos los socios o accionistas. Cuarta característica. Si la transformación se realiza a una SAS o de este tipo societario a cualquier otro, la decisión debe adoptarse por unanimidad de quienes conforman el máximo órgano social. Ahora les diré la transformación de sociedades mediante actas. Como primero tenemos, si la sociedad que se transforma a SAS es una sociedad en comandita simple o por acciones, es necesario verificar el quórum de conformidad con los estatutos y en su defecto la ley, verificando en todo caso que a la reunión donde se aprueba la transformación asistan las dos calidades de socio, tanto gestores como comanditarios. Segunda, aprobación a la transformación de conformidad con la mayoría establecida en los estatutos o la ley para esta decisión.
Para la transformación a SAS se requiere la aprobación unánime de los asistentes, aprobación a los estatutos adecuados al nuevo tipo societario con número de acciones suscritas a favor o en contra si es una sociedad por acciones, o número de votos a favor y en contra para las sociedades de personas. También puede indicarse la aprobación unánime si es el caso, señalando que se anexan los estatutos como parte integral del acta. Estatutos anexos con la firma del presidente y secretario o la inclusión de su contenido dentro del texto del acta. Transformación de sociedad por documento privado. Es necesario identificar a cada uno de los socios o accionistas que suscriben el documento privado, quienes deben manifestar la voluntad de transformar la sociedad, indicando el nuevo tipo societario e incluyendo las nuevas cláusulas estatutarias. El documento privado debe contener presentación personal en Cámara de Comercio o diligencia de reconocimiento de contenido y firma ante juez o notario de todos los socios o accionistas. Las sociedades que requieren de escritura pública para la transformación. Para los casos de transformación a cualquier tipo societario consagrado en el Código de Comercio, sociedad anónima, sociedad limitada o sociedad comandita, se requieren de escritura pública, teniendo como soporte el acta que contiene la decisión. Transformación de la sociedad civil a sociedad comercial. Adicionalmente a los documentos anteriores, es necesario allegar el formulario RUES y el formulario adicional de registro con otras entidades. Si se desea la continuidad de los revisores fiscales, la sociedad que se transforma tiene revisores fiscales certificados en Cámara de Comercio, es necesario informar mediante comunicación de representante legal o en el contenido del acta si los revisores fiscales actuales continúan vigentes o no, con posterioridad a la transformación. Pago del impuesto de registro. La transformación puede ser sin cuantía cuando el capital social o suscrito para el caso de la transformación a sociedad por acciones simplificadas o a sociedad anónima continúa igual al capital que tenía la sociedad antes de la transformación. En consecuencia, se presenta la constancia de pago del impuesto de registro sin cuantía. La transformación se liquida con un impuesto de registro con cuantía cuando el capital descrito en los estatutos que regula el nuevo tipo societario es superior al capital que tenía la sociedad antes de la transformación. Transformación posterior a la reactivación de la sociedad. Bueno, el artículo 29 de la Ley 1429 de 2010 establece la posibilidad de reactivar las sociedades disueltas mediante aprobación de la Asamblea Accionista, la Junta de Socios, el accionista único o la sociedad extranjera titular de sucursales en Colombia. No obstante, para aprobar la reactivación debe cumplirse con dos requisitos. Primer requisito: el pasivo externo no puede superar el 70% de los activos sociales. Segundo requisito: no debe haber no haber iniciado la distribución de los remanentes entre los socios o accionistas. La reactivación debe ser aprobada por la mayoría prevista en la ley para la transformación. Los socios ausentes o disidentes podrán ejercer el derecho de retiro
en los términos de la ley. La decisión de reactivar la sociedad debe ser informada a los acreedores dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se adoptó la decisión, quienes tendrán derecho a la oposición judicial en los términos y condiciones previstas en la ley para ello. La decisión de reactivar la sociedad o sucursal extranjera disuelta debe ir acompañada de una de las siguientes decisiones. Primera decisión: reformar los estatutos si la causal de liquidación corresponde a la expiración del término de vigencia, realizando el pago del impuesto de registro por concepto de reactivación y por concepto de reforma. Segunda decisión: aprobar la transformación de la sociedad ASAD cumpliendo con los requisitos de ley para su aprobación, realizando el pago del impuesto de registro por concepto de reactivación y por concepto de transformación. Efectos de la transformación de la sociedad comercial. La sociedad mercantil en el tiempo de su existencia puede sufrir modificaciones de acuerdo a las necesidades que contemple la misma para su existencia. Es una medida que toman los socios u empresarios para que la empresa no sea liquidada. Las sociedades pueden trasladarse a una sociedad completamente diferente porque cambian las condiciones económicas o no se cumplen los requisitos de la sociedad actual y se obliga para que tengan validez la misma a transformarla. Se pueden dar que una sociedad limitada se convierta en una sociedad anónima, reforman sus estatutos pero siempre de acuerdo a los requisitos establecidos en el Código de Comercio. La transformación es una reforma al estatuto, lo cual conlleva la existencia de la persona jurídica de acuerdo a otro tipo de sociedad donde el objeto comercial puede ser el mismo. La transformación modifica la responsabilidad de los socios de acuerdo a los cambios frente a los aportes o acciones que al momento de realizar la transformación se den. Todo acto que se cambie debe ser inscrito ante la Cámara de Comercio para que tenga validez. Debe estar sujeto a la voluntad de los asociados, permitiendo que se beneficien y no que se generen perjuicios a los mismos. Continuamos con la función de sociedades mercantiles. El concepto de función de sociedades implica la disolución de una o varias sociedades jurídicamente independientes, con la subsistencia de una o nacimiento de otra nueva, que absorbe todos los derechos y obligaciones de las fusionadas. Lo anterior implica la unión de propiedad y dirección común. Tiene una clasificación. Como se ha mencionado anteriormente, la función puede tomar dos formas. Primera forma, que nazca una nueva entidad distinta a la que se fusionan, disolviéndose estas últimas. Esta forma se llama función pura o por integración. Y la segunda forma, que una de las sociedades que se fusiona subsista absorbiendo a la otra u otras, las cuales desaparecerán por disolución. A esta forma se llama función por incorporación o absorción. Bueno, espero que mi pequeña y humilde exposición les haya quedado clara. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Bueno, siguiendo con este orden de ideas, mi nombre es Alex Valeta y el tema a tratar es la escisión, liquidación y disolución de la sociedad, en este caso la sociedad anónima. Bueno, antes de nada hacemos una breve síntesis de lo que es la escisión.
En clases pasadas ya veníamos hablando sobre la decisión y se hizo de manera generalizada. Bueno, ¿qué podemos decir de la decisión? La decisión de sociedades consiste prácticamente en que una sociedad se divide, ¿sí? Y parte de su patrimonio pasa a una o varias sociedades como tal, o a partir de la sociedad escindida ya se forman otras sociedades. Esto no quiere decir que una vez se implemente la decisión, la sociedad se liquide o se disuelva en su totalidad. Bueno, de acuerdo a lo que la normativa habla sobre la decisión, nos dirigiremos a lo que establece la ley 222 de 1995. Esta ley en su artículo tercero nos habla prácticamente de lo que es la decisión. Tiene unos puntos para tratar. La decisión, esta ley establece dos puntos importantes. El primer punto importante es que una sociedad, sin disolverse como lo venía explicando anteriormente, o sin liquidarse en su totalidad, transfiere en un bloque una o varias partes de su patrimonio como tal, a una o más empresas, a una o varias sociedades, perdón. También podemos establecer que una sociedad se disuelve sin liquidarse. O sea, aquí ya encontramos dos factores, ¿ya? Que yo lo venía mencionando, que es, se puede escindir sin necesidad de liquidarse y sin necesidad de disolverse. Bueno, continuando. Segundo punto dice que una sociedad se disuelve sin liquidarse, dividiendo su patrimonio en dos o más partes. También se transfieren varias sociedades existentes o se destinan a la creación de nuevas sociedades. Los socios de la sociedad escindida, cabe decir que participarán en el capital de las sociedades beneficiarias, ¿sí? Esto lo hablaremos más adelante cuando tocaremos lo que es los socios cuando se reúnen. Bueno, el proyecto de decisión, ¿sí? El proyecto de decisión básicamente podemos decir que deberá ser aprobada por la Junta de Socios o asambleas como tal. La Asamblea General, ¿no? La Asamblea General de Accionistas de la sociedad como tal, que se exinde, ¿ya? Cuando el proceso de decisión participan sociedades beneficiarias, ¿sí?, ya existentes, se requiere además de la aprobación de la Asamblea o la Junta, cada una de ellas como tal. También podemos decir que este proyecto de decisión deberá contener prácticamente por lo menos de los siguientes requisitos que les voy a mencionar. Primero, los motivos de la decisión, de las condiciones que se realizan, en nombre de las sociedades que participan en la decisión como tal. También tenemos el caso de la creación de nuevas sociedades, los estatutos de la misma. También tenemos lo que es el reparto entre los socios de las sociedades escindentes, de las cuotas, acciones o partes de interés en las que corresponderán las sociedades beneficiarias.
entre otras. ¿Qué más podemos decir de la incisión? Prácticamente el perfeccionamiento de la excisión deberá constar prácticamente en escritura pública, ya deberá constar en escritura pública que contendrá además los estatutos. Obviamente los estatutos de las nuevas sociedades o las reformas que se introducen, las reformas de los representantes legales de estas últimas. ¿Qué más podemos establecer sobre la decisión? Bueno, hay un punto muy importante aquí en la normativa que habla lo que es los efectos de la escisión. ¿Ya? Una vez inscrita en el registro mercantil, ¿ya? La estructura que se refiere al artículo anterior, que es en cuanto a la estructura de la escisión, opera entre las sociedades intervinientes, nos señala en la escisión, y frente a terceros la transferencia de bloque de archivos o pasivos de la sociedad encindentes. Ya aquí entonces ya tenemos que debe ser inscrita en el régimen mercantil. También señala que cuando disuelta la sociedad excindente, alguno de sus activos no fuere atribuido en el acuerdo de decisión a ninguna de las sociedades beneficiarias, se repartirá prácticamente entre ellas en proporción, ¿sí? Una proporción entre todas ellas se repartirán como tal una proporción del activo. Este activo prácticamente es un activo que le fue adjudicado a cada sociedad. Ya. Bueno, a partir del registro, a partir del registro de la inscripción del registro mercantil, de la escritura de excisión, la sociedad o sociedades que participan o las sociedades beneficiarias como tal asumirán las obligaciones como tal. Estas obligaciones que les corresponden en el acuerdo de decisión, ¿ya? Y adjudicación de la misma. ¿Qué podemos decir más de la decisión? La responsabilidad de la decisión. Nos indica el artículo 10 que cuando una sociedad beneficiaria incumpla alguna de las obligaciones que asumió por decisión o lo haga la excindente respecto a las obligaciones anteriores de la misma, las demás sociedades que son beneficiarias responderán solidariamente, ¿sí? Aquí nos damos cuenta de un punto muy importante, por el incumplimiento de las respectivas obligaciones como tal. Bueno, continuando con este orden de ideas, nos disponemos a explicar lo que es la disolución y liquidación de la sociedad. Bueno, primero que todo, tenemos que decir qué es una disolución y una liquidación. Bueno, de acuerdo a lo que indica el capítulo 5 del Código de Comercio, nos habla lo que es la disolución y liquidación de las sociedades comerciales, en este caso la sociedad anónima. Bien, cabe decir que el artículo 457 nos indica las causales de disolución de la sociedad anónima. Entonces tiene tres puntos importantes. El primero es por las causales indicadas en el artículo 18. Si bien el artículo 18 nos indica cuáles son las causales de disolución de una sociedad, encontramos 8 causales. Dentro de esas 8 causales nos indica que por vencimiento del término previsto para su duración en el contrato,
por la imposibilidad de desarrollar la empresa social por la terminación de la misma o por la extinción de la cosa o cosa cuya explotación constituye sujeto, por la declaración de quiebra de la sociedad, por las causales que expresa claramente se estipula en el contrato, por la decisión de los asociados, por la decisión de las autoridades competentes, entre otros. También entonces siguiendo con el artículo 457 nos indica que cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto, por ejemplo, por debajo de 50% del capital suscrito, y cuando el 95% o más de las acciones suscritas lleguen a permanecer a un solo accionista. Bien, el artículo 458 nos indica y nos habla sobre informa sobre la asamblea en el caso de reducción del patrimonio neto de la sociedad anónima, la sanción por infracción. Entonces nos indica que cuando se verifican las pérdidas indicadas en numeral 2 del artículo anterior, del 457, los administradores se abstendrán de iniciar nuevas operaciones o convocarán inmediatamente a la Asamblea General para informar completa y documentalmente de dicha situación. Siguiendo este orden de ideas, otro punto muy importante que es las reuniones de las asambleas durante la liquidación de la sociedad anónima. ¿Sí? Nos indica el artículo 460 que durante la liquidación de los accionistas serán convocados en la época, forma y término prescrito para las reuniones de la Asamblea General. En tales reuniones observarán las reglas establecidas en el contrato o en su efecto que se prevé en este código para el funcionamiento y decisiones de la Asamblea General, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 249. Bien. ¿Cuáles son los efectos posteriores a la disolución de una sociedad? La pregunta que nos hicimos. Entonces, una vez disuelta la sociedad, esta entra en estado de liquidación, ¿sí? Lo que implica que la sociedad no puede iniciar nuevas operaciones en desarrollo de sujeto y conserva su capacidad jurídica. Asimismo, únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación. Eso en cuanto a los efectos posteriores. ¿Cuáles son esas consecuencias de que ocurra una causal de disolución? Bueno, una vez ocurre una causal de disolución, los asociados pueden tomar medidas para enervar la respectiva causal. Para esto la ley determina un plazo de 18 meses como tal. Bien, ¿cuál es la no consecuencia de no enervar la causal de disolución en 18 meses? ¿Qué pasa con este proceso? Bueno, una vez transcurridos los 18 meses sin que se haya enervado la causal de disolución, la sociedad se entenderá disuelta y entrará en un estado de liquidación absoluto. Muchas gracias.